Operación Zafiro acaban entonces con la pieza clave para encerrar a Enrique Peña Nieto. Bienvenidos a Destapando Verdades. Bienvenidos nuevamente a esta ventanita donde vamos a estar destapando verdades. Y como siempre les digo, pues pónganse a correr, que ha llegado esta güerita a destapar esas verdades que muchos, pero muchos quieren mantener ocultas. Les cuento entonces que pues el presidente Andrés López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República pues está investigando lo que sería el incidente donde perdió la vida Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien estaría entonces ligado a esta Operación Zafiro. Durante la conferencia mañanera, el mandatario explicó que la intervención de la Fiscalía se debía entonces a la posible relación de la víctima con esta operación conocida como Operación Zafiro, que se trataba de una investigación sobre presuntos desvíos de recursos federales a campañas políticas del PRI. Imagínense el nivel de la operación. Al mismo tiempo, pues aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera no va a intervenir en lo que sería esta investigación, a menos que pues la Fiscalía así se lo solicite, porque son casos que tienen que manejarse con responsabilidad y evitar el escándalo. Así lo señaló el mandatario y afirmó que es importante, muy importante, cuidar la dignidad de las personas, por lo que cualquier acusación que se realice, que se haga de carácter público, pues sin pruebas, es lo que sería afrenta moral para las personas señaladas. Entonces vamos a leer lo que decía. Dice: si viene de un servidor público, peor. No deben de darse a conocer este tipo de cosas si no hay una investigación de por medio, una solicitud de una institución. Cuidar lo del debido proceso y sobre todo la dignidad de las personas. No significa impunidad. Esto lo señalaba entonces el presidente Andrés López Obrador con relación pues a esa investigación. Y recordemos también que Alfonso Gamboa Lozano, que en paz descanse, pues era exfuncionario de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que entonces estaría entonces implicado en lo que sería este presunto desvío de recursos federales para favorecer al PRI en las elecciones estatales de Chihuahua y en otros tantos estados que también han salido a relucir. Por su parte, el presidente Andrés López Obrador también pues manifestó que ya se han realizado los trámites para la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra prófugo pues y que también se encuentra involucrado en el caso de desvío de dinero. A su vez, el fiscal pues general de Chihuahua, César Augusto Peniche, condenó entonces este hecho muy lamentable y al mismo tiempo aseguró que el exfuncionario Gamboa también tenía mucho que aportar a la investigación. Él señaló entonces que lamentablemente él tenía mucha información que quizás hubiese funcionado mucho para lo que sería esta investigación de los delitos cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dice: es importante destacar que la investigación del MCCI pues documenta que en la llamada Operación Zafiro se desviaron fondos públicos no solo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación de Milpa Alta en Ciudad de México para presunto financiamiento de campañas electorales priistas. En la trama se utilizaron 12 empresas fantasmas que, según los testigos, estaban blindadas por el Servicio de Administración Tributaria. Eso es lo que señalan en cuanto a esta operación. Y es que recordemos que hemos venido viendo entonces cómo van investigando a Enrique Peña Nieto y han ido saliendo ciertas personas que se han visto entonces favorecidas por el mismo presidente durante su sexenio. Recordemos que en su época él estuvo apoyando también a varios gobernadores a los que les denominó algo así como el nuevo PRI. Y ahora sucede que este acontecimiento, pues donde terminan con esa pieza clave que tenía mucha información sobre esta investigación que estaba activa, pues donde se habla de ese desvío de recursos en 7 estados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues da mucha casualidad, no se da mucha suspicacia. La Operación Zafiro trataba de una operación en la que distintos gobernadores desviaron una cantidad
exorbitante de dinero a empresas fantasmas, que casualmente esas empresas fantasmas estaban ligadas al secretario de Hacienda del sexenio Enrique Peña Nieto, pues Luis Videgaray. Muy casualidad. Entonces, obviamente, esto que ocurre, estas cantidades de dinero que se manejan, no pueden pasar por alto sin que personajes como pues el presidente, que en ese momento era Enrique Peña Nieto, y obviamente el secretario de Hacienda, se dieran cuenta de la situación. Hablamos de cientos de millones que se desviaron, y ahora pues casualmente una de las piezas claves del caso le hicieron partir de este plano. Es mucha la casualidad, es mucha la suspicacia, pero ¿cuál era la operación Zafiro? Bueno, según señala este fiscal de Chihuahua, Gamboa Lozano posiblemente pues tenía información de la denominada operación Zafiro. A través de dicha estrategia, la Secretaría de Hacienda tuvo lugar a una millonaria operación para desviar recursos públicos a través de millonarias asignaciones a algunas entidades federativas, con el cargo al Fondo de Estabilización, que después eran ejercidas a través de contratos simulados con empresas fantasmas o EFOS, que posteriormente desviarían presuntamente para el uso de campañas políticas. Es lo que señalan. Esto se trataba la operación. Obviamente, entonces, le convenía a mucha gente que este hombre, que pues partieron de este plano, no hablara, porque son muchas las personas que se salpican al respecto. Y es que quizás si hoy por hoy consiguiéramos que se mantuviese el gobierno del PRI o incluso del PAN, pues esta situación se hubiesen hecho la vista gorda, porque no tendrían a alguien que de repente fuese a soltar la sopa porque no estaban investigando al respecto. Pero como ahora llegó el presidente Andrés López Obrador y entonces les toca correr, ahora sí hablamos de 650 millones de pesos que involucran entonces a 7 estados con campañas electorales del PRI. 7 estados desviando 650 millones de pesos. Hoy por hoy sabemos que esos son considerados delitos graves, porque recuerden que con AMLO pues la corrupción y los delitos electorales se han convertido y han considerado pues delitos graves, y que en la época que esto ocurrió pues obviamente no era problema, porque las leyes de aquel entonces parecía que favorecieran o que básicamente estuviesen adaptadas para que si te cachaban en alguna andanza, pues entonces te pudiese salvar, ¿no? Hablamos entonces de puros machuchones que estaban involucrados con Enrique Peña Nieto, que le sigue salpicando entonces a Enrique Peña Nieto, y esto pues no resulta difícil de entender cómo pues realmente todos pudiesen querer mantener ese silencio de esta persona a toda costa. ¿No crean ustedes? Yo pienso que es así. Pareciera entonces ser que el recurso fundamental para pertenecer al PRI es ser corrupto, que es algo como un requisito del partido, ¿no? Yo creo que nunca se imaginaron que iba a llegar al gobierno una persona como AMLO, que les pondría el mundo pequeñito y les quitaría entonces todas esas facilidades de cometer sus andanzas. Por aquí les voy a leer justamente un tuit que señala la investigación, y este usuario dice lo siguiente, es Ortega Santoyo, dice: la Fiscalía General de México pues investiga el asesinato del exfuncionario de la Secretaría de Hacienda Pública de la administración pasada y de 4 familiares de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, vinculado a la operación Zafiro. Manden a llamar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray y expliquen la hazaña del crimen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, cuando ocurren este tipo de movimientos de dinero tan fuertes, pues se prende una alarma en la Secretaría de Hacienda. Se activan estas alarmas cuando una empresa o una persona está recibiendo cantidades considerables de dinero constantemente y de alta denominación. Pero en este caso, pues la orden era de arriba, la orden era de Enrique Peña Nieto, que le decía a Luis Videgaray, pues a estas empresas no me las toques. Y es por eso que hacían todo tan tranquilamente. Lo que ellos no se imaginaban era que
tanto el PRI como el PAN les iba a llegar entonces a la presidencia Andrés López Obrador, que pues recordemos inicialmente para ellos él no significaba ningún problema porque no pensaban que iba a ganar, pero luego pues el tema de la corrupción de los gobernadores del PRI, el gasolinazo de Peña Nieto, también otras acciones, pues le pasaron factura a este partido político y ahora vemos cómo cambió todo, cómo llega Andrés López Obrador y se va destapando toda la situación. Con esto no quiero decir que ya todo se supo, que ya todo se solucionó, que ya pues no vamos a tener nada de corrupción, que pues ya todo está listo. No, falta mucho por contar y seguramente nos vamos a enterar, pero casualmente hoy vemos entonces cómo muy convenientemente desaparece esta persona físicamente, esta persona que sabía mucho sobre esta operación y que quizás hubiese ayudado a lo que sería la investigación. Que ojo con esto, la investigación no va a acabar, no quiere decir que con esto la investigación se terminó. Se va a poner un poco más complicado posiblemente, pero va a seguir siendo activa esta investigación. Déjenme entonces sus comentarios al respecto y recuerden suscribirse a nuestro canal para que sigamos juntos destapando verdades.